Buenos días, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales. Le doy la bienvenida desde esta, su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 10 y 11. Versículo 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Versículo 11. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Damas y caballeros, tenemos aquí dos versículos, el 10 y el 11. Como pueden ver, en el versículo 10 habla de nación contra nación y reino contra reino. Y en el versículo 11 habla de terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas como las que estamos viviendo a nivel mundial. En ninguna parte de la historia se ha sabido que una epidemia como la que estamos viviendo ahora hubiera tenido alcance a nivel mundial. Si es cierto que han habido epidemias a nivel mundial, ha sido en partes muy concretas del planeta Tierra, pero en ningún momento en haberse extendido por todos los países del mundo. Primero. Segundo, para que nosotros podamos entender de qué trata este sermón, el cual llamo guerras, hambres y epidemias, parte 1, debemos de entender primero que el asunto no es solamente pararnos aquí, leer la Biblia y ustedes allá que me escuchan, escucharla nomás. No, eso es lo más sencillo. Aquí lo que debemos de hacer es, antes que todo, como lo hago este servidor presente, orar mucho antes de empezar un sermón. Segundo, cumplir la palabra de Dios. Tercero, venir aquí y darle la información completa para que esto no sea solamente una lectura de parte mía y una escucha de parte de ustedes. No, damas y caballeros, por favor los invito para que no solamente la leamos y la escuchemos, sino para que de parte mía les pueda dar una información más completa, más profunda, para que ustedes que me escuchan puedan atender y entender de qué les voy a hablar. Estamos en el final de los tiempos, estamos en el tiempo apocalíptico, estamos en una situación en que ya debemos de no caminar como que si no nos importara el pasado y no nos importara el futuro. Si nosotros no empezamos a saber del pasado y mirar hacia el futuro con la cabeza en alto, entonces no podremos entender ni saber realmente que este es el final de los tiempos, que este es un tiempo apocalíptico. Y es más, déjeme anticiparle que en este sermón número 1 y en el número 2 les voy a mostrar, la santa palabra de Dios les va a mostrar que no solamente estamos en un tiempo apocalíptico, sino que ya estamos en un periodo angustioso, el cual la santa palabra de Dios, a través del Espíritu Santo en la Biblia, nos dice que estamos en la tribulación. Estamos a unos pasos de terminar la tribulación para entrar la gran tribulación. Lo importante de este sermón número 1 y el sermón número 2 es, discúlpeme que sea tan claro para hablar, tan directo. Con estos dos sermones lo que busco en este día de hoy es que abramos los ojos. Iglesia, despierta, iglesia. Humanidad entera, despierta, que ya no hay tiempo para nada. Entonces, escúchenme con alta atención. Guerras, hambres y epidemias. No podemos hablar de la epidemia presente ni de las que han pasado si no sabemos primero
cuál es el antecedente. Óigame bien, si no sabemos cuál es el antecedente de este precedente, me explico, para que podamos entender y podamos entrar en lo que está ocurriendo en este presente, que son las hambres y las epidemias, primero tenemos que recibir de parte de ustedes una información muy específica con respecto a guerras. Cuando nos demos cuenta de dónde proviene el hambre, que es de las guerras, entonces sí podremos hablar de hambres. De lo contrario, no va a ser sino una simple lectura cotidiana, y de eso no se trata. Para eso no me permitió a mí la vida, un nuevo día de vida más hoy, nuestro Padre Celestial, para venir a leer la Biblia, sino para explicársela. Damas y caballeros, permítame informarles, Lucas capítulo 21, versículo 10, se levantará nación contra nación, reino contra reino. En el siglo XX aproximadamente murieron 114 millones de personas. En ninguna parte de la historia ha ocurrido lo que ocurrió en 1914 y en 1945, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En estas dos guerras hubieron un promedio de bajas, de muertes en estos dos conflictos, en el año 1914 y en el año 1945, de 115 millones de personas murieron en esas dos guerras. En ningún momento antes de 1914, ningún conflicto bélico había tenido tantas dimensiones, ni había tenido unas consecuencias a nivel mundial como estas dos guerras. Desde el año 1945 a la presente fecha, más de 23 millones de personas han muerto. En el mero y solo año 1993 se libraron 23 conflictos de gran magnitud. Aquí podemos ver por qué nuestro Señor Jesucristo nos lo había advertido, y era precisamente para el tiempo en el que estamos viviendo. Muchos están esperando que esta profecía se cumpla, y tengo la terrible noticia de informarles que esta profecía ya se cumplió. Nación contra nación y reino contra reino se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que llegue la Tercera Guerra Mundial. Ya se cumplió definitivamente. En los continuos enfrentamientos a nivel mundial se colocan de manifiesto la insensibilidad de la que es capaz de hacer el ser humano, las crueles masacres, torturas y masivas y continuas violaciones que ocurren dentro y fuera de estos conflictos. Y esto, damas y caballeros, ¿sabe por qué ocurre? Es precisamente cuando el ser humano no nos sometemos a la voluntad y mandato de Dios, desconociendo totalmente lo que Él nos ha enseñado. Y deberíamos de tener en cuenta lo siguiente para poder entender por qué o cuál es la raíz de las hambres. Costos de la guerra. Un gran estadista mundial en su momento describió el costo económico y social de la guerra en términos elementales así: cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara de una u otra forma es un robo cometido contra los que padecen hambre y contra los que no tienen alimento, contra los que sufren frío y no tienen abrigo. Tomemos un ejemplo específico, no para criticar ni cuestionar, porque no ni nos corresponde criticar a nadie ni nada, pero solamente les voy a dar estos datos para que ustedes puedan entender de dónde vienen las hambres y las epidemias, que no es solamente la raíz principal, las guerras. En la guerra del Golfo Pérsico le costó a los aliados
más de 500 millones de dólares al día. Para que usted tenga una idea, más o menos 350.000 dólares se gastaban en cada minuto mientras duró la guerra. Y los costos del armamento del conflicto son de tal dimensión que un avión de combate puede llegar a costar un promedio en ese entonces de 28 millones de dólares. Un misil Tomahawk puede haber llegado a costar un promedio de 1.400.000 dólares. Un proyectil tierra-aire puede llegar a tener un costo de 800.000 dólares, y los proyectiles que usan los tanques pueden llegar a tener un costo entre 2.000 y 36.000 dólares. Todo esto a cifras traducidas. Sencillamente, permítame informarles que uno de los proyectiles tierra-aire, como los que se dispararon en Tormenta del Desierto, con el valor de uno de esos cohetes, puede haberse llegado o se puede llegar a alimentar un colegio de grandes dimensiones durante 5 años, dándoles almuerzo todos los días. Damas y caballeros, este es el origen de las hambres que hay en el planeta, precisamente por las guerras, porque son las guerras las que ocasionan el hambre y las pandemias. Permítame también recordarles que este es el sermón número 1 y vamos a tratar tanto en el número 1 como en el número 2 los orígenes de lo que es las guerras, el hambre y las pandemias. También permítame recordarles lo siguiente. En Lucas 21 nos dice, en Lucas 21:11 nos dice que habrá grandes terremotos, hambres y epidemias. Tendríamos que ir a Apocalipsis 6, versículo 8, para que podamos entender lo que nos dice el capítulo de Lucas, versículo 11. Repito, habrá grandes terremotos, hambres, epidemias por todas partes y cosas espantosas y grandes señales en el cielo. En Apocalipsis 8 nos dice, miré y apareció. Cuando dice miré, nos habla la Biblia del apóstol Juan, antes de morir por ahí en los años 90 o 100 antes de la muerte, del nacimiento, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, estando cautivo en la isla de Patmos, fue trasladado al cielo a través del Espíritu, y allí vio lo que iba a ocurrir en esta época presente. Y es donde nos dice, miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía. Aquí tenemos que hacer un alto para poder continuar con este tema. Cuando nos dice la Santa Palabra, miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía, quiere decir, y nos está haciendo una advertencia nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que si una persona llega a morir en una pandemia por cualquier virus que haya en este momento o vaya a haber en el planeta Tierra, de ninguna manera, si esa persona no ha cumplido lo que aquí dice, esa persona no entra al cielo. Dice que la muerte habla primero de la muerte, y dice que el infierno le seguía. Observen bien esto con alto cuidado, porque esto da escalofrío. Hay muchas personas que no les gusta que uno esté hablando del infierno, y yo le hago una pregunta a las personas que no les gusta que uno hable del infierno. ¿De qué hablamos entonces? Nosotros los pastores no fuimos llamados, nosotros los siervos de Dios no fuimos escogidos, no fuimos predestinados para que la gente escuche lo que a ellos les parece. En este caso, ustedes, damas y caballeros que me siguen en todas las naciones del mundo, nosotros no fuimos escogidos para eso. Nosotros, los pastores, fuimos escogidos para dar revelación de la palabra de Dios en la Biblia,
tal cual lo dice la Biblia. Y entonces, si aquí me dice la Biblia que el jinete se llamaba muerte y el infierno lo seguía, yo tengo que explicarles a ustedes de qué se trata esto. No puedo darle gusto a muchas personas que no quieren que en estos tiempos ni en ningún tiempo se esté hablando del infierno, porque si yo no lo hago, dice la Biblia en Apocalipsis, en los últimos versículos de la Biblia, dice: hay de aquel que le quite una coma o una tilde a este mensaje profético, a él le serán adjudicadas las plagas que recibió Egipto. Entonces sería una maldición muy grande para mí si yo a ustedes no les hablara de lo que está diciendo la Biblia. Y vuelvo e insisto con lo siguiente: Apocalipsis 6:8, versículo 8: miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba muerte y el infierno lo seguía de cerca. Para estos tiempos, antes de estos tiempos y después de estos tiempos, vuelvo y repito, una persona que se hubiera muerto o una persona que esté viva y vaya a morir dentro de un momento o dentro de un año o dentro del día que sea, si esa persona no se ha humillado, no se ha arrepentido, no se ha confesado ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y si esa persona no ha nacido de nuevo, quiere decir esto: hacer la declaración de fe tal cual está mostrada en la pantalla de televisión, entonces esa persona, si antes se murió sin haber hecho esto, o si se está muriendo en este momento, o si se va a morir en un futuro inmediato, a largo plazo, esa persona no va al cielo. Esa persona, cuando esa persona muere, el infierno le sigue de cerca. ¿Para qué? Para que esa persona sea llevado al infierno. Y entonces alguien podría de momento decirme o llegar a pensar: pastor, usted ya llevó las cosas a extremo. ¿Por qué? Cuénteme. Es una suposición, damas y caballeros que me escuchan. Entonces esa posible persona podría decirme: lo que pasa es que yo conozco o recuerdo de una persona que murió y no ha hecho nada de esto, pero esa persona era tan bella persona. Mire, pastor, déjeme, yo le digo: sí, cuénteme, ¿qué? Iba a misa todos los días, iba a la iglesia cristiana 2 veces por semana, en la iglesia católica daba las ofrendas o los diezmos, en la iglesia católica y en la cristiana daba los diezmos, las ofrendas y todo lo que dice la Biblia. Era buen hijo, buen amigo, buen hermano, buen vecino, buen trabajador. Es más, pastor, déjeme decirle que todos los días pasaba una señora con hambre y él le tenía el desayuno, el almuerzo, la comida ahí servido, listo. Es más, déjeme darle otro dato: esa misma persona pagaba el arriendo de otra en otra parte. Usted me viene a decir a mi pastor que esa persona se va al infierno. La respuesta son dos únicamente. La primera respuesta: esa persona no se va al infierno si hizo lo que aquí dice, así está escrito en la Biblia. Y si esa persona no hizo lo que dice la Biblia y hizo lo que usted dice, esa persona se fue o se va para el infierno. ¿Por qué? Sencillamente por esto. Porque en la Biblia dice que ni ustedes, damas y caballeros, ni yo podemos negociar con nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios Señor Creador y Padre nuestro. Que ni ustedes, damas y caballeros que me escuchan, ni yo podemos negociar con nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro. Y que ustedes, damas y caballeros que me escuchan, ni yo podemos negociar con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice muy claramente, que la salvación no es por obras, sino por gracia. Simplemente sea que una persona esté haciendo o hubiera hecho lo que usted más o menos me expone. Si esa persona hizo eso
o es una persona muy pecadora, lo único que tiene que ir es a los pies de Cristo y hacer esto, porque entonces definitivamente podríamos pensar que la salvación la podemos comprar con dinero, con obras, y eso no es así. La salvación es un regalo de nuestro Padre Celestial Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, por medio del Espíritu Santo. Es gratuita. Si ustedes, damas y caballeros, hay alguien o ha cometido el pecado más horroroso del mundo entero, usted es perdonado. La salvación está para usted, como lo estuvo y lo está para mí y para todo el mundo, porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Que yo mate a 20, que habrá alguna persona que puede decir: mire, pastor, lo que pasa es que usted no sabe quién soy yo. Es un ejemplo, ¿no? Señor, dígame, ¿quién es usted? Usted no sabe que yo maté a 20, me comí a 40 y violé a 60. ¿Y qué? Pare, no lo vuelva a hacer. Vaya a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo, humíllese, arrepiéntase, confiese los pecados, haga la declaración de fe y no pasó nada. Ay, otro podría decir: ay, pastor, es que yo soy narcotraficante. ¿Y cuál es el problema? Ay, pastor, es que usted no sabe quién soy yo. Podría decirme otro: maté, bueno, degollé, no importa. La única condición para terminar este punto es que no vuelva a hacer más lo que estaba haciendo. Repito por tercera o cuarta vez, inmediatamente vaya, venga a los pies de Cristo, humíllese, arrepiéntase y confiese sus pecados ante nuestro Señor Jesucristo y es salvo. Y usted y yo y toda la membresía de esta iglesia y todos los que nos siguen, que ya hubiéramos hecho esto, nos vamos para el cielo. ¿Cuál es el problema? Pero la salvación no es por obra, la salvación es por gracias. Entonces, es por eso que traje a la presente este comentario sobre la salvación, porque nos dice por tercera vez, Apocalipsis 6:8: miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía, pero no para quienes han muerto, ni vamos a morir en la presencia de Cristo Jesús. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar por medio de la espada. Ustedes se preguntarán: pastor, ¿pero qué quiere decir eso de la espada? En los tiempos modernos la espada significa guerra, la espada significa armamento pesado, la espada significa ojivas nucleares, la espada significa tanques de guerra, la espada significa misiles, aviones, bombarderos. Eso significa la espada. ¿Le es familiar ese tema con el presente? Por medio de la espada y del hambre y de las epidemias. Damas y caballeros, estamos, como ustedes pueden ver, capítulo 21 de Lucas, versículo 10 y 11, nos está hablando de las guerras, nos está hablando de habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes del mundo, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Definitivamente cerramos con broche de oro con Apocalipsis 6:8, donde lo que nos dice Lucas nos lo afirma el apóstol Juan, el que describió el Apocalipsis. Este es un tiempo apocalíptico, el cual nosotros, los seres humanos, debemos de reaccionar. En el segundo sermón voy a hablar del hambre y de las epidemias, no sin antes pidiéndoles a ustedes, por favor, que vayan al libro de la Biblia y abran el libro de Ageo 1, versículo 5 al 10. Esto relacionado con un favor que a continuación voy a pedirles, no sin antes
justificando y respaldando el favor que les voy a pedir de parte de la iglesia, de parte de los niños, de parte del ministerio de esta iglesia, de parte de los niños de Colombia y de los ancianos de Colombia que no tienen techo y se están muriendo de hambre y de frío. Dice así, Ageo 1, 5 al 10, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal y en saco roto queda. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa. Se refiere en este momento a esta iglesia. Y pondré, reedificará la casa, se refiere a esta iglesia, y pondré en ella, en esta iglesia, mi voluntad, y en esta iglesia seré glorificado, dice Jehová. Versículo 9, buscáis mucho y hallaréis poco, y encerraréis en casa y yo lo dispersaré de un soplo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa, esta su iglesia, está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, versículo 10, se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Cuando habla de la tierra detuvo sus frutos, está hablando que la lluvia es la bendición y los frutos es lo que nosotros necesitamos, damas y caballeros. El favor que a continuación quiero pedirles de parte de nosotros, la iglesia, de parte de la obra que nosotros manejamos en esta iglesia, niños con hambre, ancianos con hambre y sin techo, es la siguiente. Por favor, escúcheme. Estamos solicitando su colaboración. Ayúdenos con sus aportes y ofrendas para continuar llevando el evangelio a pueblos y naciones enteras, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, y poder ayudar a combatir el hambre en niños y ancianos de Colombia. Para mayor información con respecto a sus donaciones y a sus ofrendas, por favor, pueden encontrar información para tal efecto, dirigirse a nuestra página web www.vayamosalospiesdecristo.org. A continuación, continuaré desarrollando el sermón número 2 de lo que tiene que ver y relacionado con guerras, hambres y pandemias.